Bueno, buenos días a toda la visión deportiva de los deportes de la natación. Hoy ha estado un poquito complicado lo que tiene que ver con la salida al aire. Tuvimos mucha lluvia en esta zona, tecnología. Bueno, viendo todo el día, toda la noche, pero bueno, aquí estamos para ofrecerles toda la información a nuestros queridos amigos del waterpolo mundial. Entonces vamos a iniciar con nuestro programa, no sin antes, digamos que, pedirle todas las excusas suficientes. Entonces vámonos con nuestro programa, aquí en Alternativa Deportes. A esta hora, Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes. Bueno, tenemos muy interesante información en el día de hoy, mes de Copa Mundo, y pues realmente estamos muy contentos. Hemos visto unos juegos importantísimos e interesantes, sobre todo la muchachada ha estado pendiente de lo que es esos eventos. Entonces iniciamos nuestro programa cuando son las 9:04 minutos. Bueno, arranquemos entonces con la información. Primero que todo vamos a hablar de aquí de la parte local. Ya está viento en popa lo que va a ser el campamento departamental femenino de polo acuático que se va a llevar a cabo aquí en las instalaciones del centro acuático de Cúcuta, en las piscinas que ahora pues cuentan con una nueva administración por parte del Instituto Departamental de la Recreación y el Deporte, Indenorte. Y pues realmente se ha visto el cambio, estamos bastante contentos. Esperamos pues que este campamento sea acogido. Ya hemos cursado invitación a todos los colegios oficiales de la ciudad y del departamento. Ya hay algunos que nos han confirmado, como por ejemplo el Colegio Fátima, el colegio de nuestra querida policía, que ya está con su grupo femenino presto a lo que va a ser esta convocatoria. Por el lado del Mercedes Ábrego también nos digamos, nos dieron el visto para asistir a su colegio e invitar a todas las niñas. De manera que esto va a estar muy bueno. La idea es que reforcemos lo que va a ser la participación femenina de Norte de Santander en los campeonatos nacionales, en todas las categorías, iniciando con la sub 12, 13, 14, todo, hasta llegar a las mayores. Y teniendo ya una base, pues eso será importantísimo para por el bien del polo femenino de Norte de Santander. Bueno, también les cuento que Indenorte, el IMRD, la Liga y algunas empresas se han empezado a vincular para lo que va a ser este campamento departamental de polo femenino. Y a propósito de polo femenino, pues un poquito eh, aquí en Colombia se celebró el día Internacional de la Mujer y pues nuestras representantes del Club Proreco, pues ahí están pendientes que van a ser la base de lo que va a ser esa selección norte de polo femenino, junto con otras niñas que ya se empiezan a acercar al complejo para iniciar los entrenamientos.
anoche, antes de que empezara a llover, pues fue muy interesante digamos, el entrenamiento que hizo el profesor Leonardo Rangel. Y ya se empiezan a vincular, que es lo más importante, ¿no? Que en Norte de Santander vamos a tener con qué disputar puestos importantes en la categoría femenina del waterpolo. Ahora con esa directiva y con el apoyo del gobierno, del ministerio, y con esa directiva de que nuevamente a los colegios tiene que volver la educación física, pues eso hace que todas las expectativas que tengamos en la parte deportiva, pues las vamos a tener ahí muy enfrente. A propósito de mujeres, se acabó de terminar el juego de la Euro League, de la Eurocopa League de femenina, entre el equipo del FTC de Hungría, que le ganó al italiano de Padova 9-7. El 25 de febrero se había celebrado el juego de ida y también había ganado 9-12, de manera tal que ya tenemos una finalista de Hungría en la Eurocup. El juego pues terminó con un gran triunfo en el acumulado para el FTC Telecom de Budapest contra el plebiscito Padova de Italia. A propósito, nuestra querida Greta Gurizati se aportó con 2 goles, Susana Mate con 1, Panna Poxe con otro, Dora Lemetre, la extraordinaria jugadora del equipo FTC, pues se también en total 7 goles, y el equipo italiano pues se quedó con 9. Giorgio Gerendas es el coach del FTC Telecom y el Stefano Posterivo del plebiscito Padova, de manera tal que ya está en la final el equipo del FTC. Y en el otro cruce está el equipo del Tigra, el Tigra que empató su juego el 25 contra el equipo del UBSE de Budapest. Quedaron 12-12 y estamos esperando sobre las 12 del día será el juego de ida entre estas dos escuadras, de manera tal que va a ser una final de la Eurocup femenina entre equipos de Hungría. Y eso pues hace que, pues muestre el poderío el equipo, la gente de Hungría, del en lo que tiene que ver con el waterpolo femenino. Eso en cuanto a las chicas, porque centrémonos en lo que es Copa Mundo de waterpolo masculino. A propósito, luego de que termine el masculino sigue el femenino, no se preocupen por eso, chicas. Pero se está celebrando unos extraordinarios juegos. Hemos visto en el grupo A ya Croacia se coloca con bueno, eso faltando los juegos de hoy, ¿no? 6 puntos, Italia 6 puntos, Estados Unidos, no sorpresa, ya vamos a hablar más tarde, pero mire que está ahí metido. Pues Hungría, bueno, ya lleva 3 juegos Estados Unidos, Hungría tiene que recuperar, y Japón y Francia con 0 puntos, pues están, recordemos, que pasan 3 por el grupo A y 3 por el grupo B a la final que se va a celebrar en Long Beach, Estados Unidos. Se irán el 30 y el 2 de julio a Los Ángeles. Los masculinos y la femenina se van a Long Beach. En el grupo A, en Zagreb, están Italia, Japón, Croacia, Hungría, Francia y Estados Unidos. Y en el grupo B, en Podgorica, Montenegro, Serbia, Grecia, Georgia, Australia, España y Montenegro. Vimos un juego extraordinario entre Italia y Hungría, tal vez los dos mejores equipos que hay en este momento, y sin desconocer para nada lo que está haciendo Grecia, lo que está haciendo Croacia, Serbia y el mismo Estados Unidos.
ese partido entre Italia y Hungría, pues además que se están aplicando nuevos reglamentos en, en las nuevas, en los nuevos juegos que se están haciendo, sobre todo para favorecer un poco más al arquero y sobre todo en la zona de 2 metros, las faltas, hay ley de la ventaja, así como en el fútbol, y eso está interesantísimo. Entonces pasan 3 por grupo a una final que se va a celebrar en Los Ángeles de 30 a 2 de julio. Pero ojo, ¿no? Era lo que antiguamente se llamaba la Liga Mundial, ¿no? Entonces la FINA, que ahora se llama World Aquatic, eh, pues digamos que le dio ese nuevo cambio a lo que es la Copa Mundo. En las damas, la primera división van a jugar en Atenas, el grupo A estará con Grecia, Holanda, Hungría y Australia, y en el grupo B estará España, Estados Unidos, Italia y China. Y la final va a ser en Long Beach, Estados Unidos, del 23 al 25 de junio. También se está celebrando, se está celebrando unos juegos del grupo B o de la serie 2, que son, digamos, los que no están, digamos, en el top 10 de los equipos grandes, donde está Alemania y eso que hablaremos ahora más tarde. Hoy, hoy a partir de las 11:30, 12 del día, jugará Montenegro, Serbia, juegazo. El juego de sacar chispas estará sobre las 12 del día, Italia-Croacia. Luego vendrá Grecia-Australia, ya Grecia con su poderío pues hará presa fácil a Australia. Y Japón a las 2 de la tarde contra Hungría, que Hungría ha tenido problemas para, eh, digamos, concretar juegos y fíjese que Japón, su veloz, hubo una semifinal entre Hungría y Japón y tuvieron al equipo húngaro en muchos problemas en la Olimpiada de Japón en el 2020 por su velocidad y los vamos a tener de nuevo encontrándose estos dos conjuntos. Eso en lo que tiene que ver con los juegos de hoy. Quiero hablar un poquito de Estados Unidos porque resulta está en manos del serbio Dejan Udovicic. Resulta que está pasando como en el fútbol, ¿no? El equipo americano pues apeló porque ya hay desbandada de jugadores de waterpolo masculino y femenino de los Estados Unidos que se han ido a jugar a Europa. Entre esos están jugadores importantes como Alex Bowen, que juega en el Noise de Italia. El tejano, lo digo así porque es el propio de las películas del oeste, ¿no? Aunque él es de Florida. Ben Halcott del equipo Proreco es tal vez el porta estandarte del equipo italiano de Proreco, Hancock, y ahora es el portaestandarte del equipo americano en la Copa Mundo. Hannes Daue del equipo Marsella, Mark Ewing de Telemark junto a John Hooper, el otro arquero del Telemar. Adrian Weinberg juega en el Pride, Jack Turner en el Mataro español y Dylan Budhead en el Bolianegi de Grecia. Estos son los jugadores extranjeros, entre comillas, o que juegan en la Liga Europea de Estados Unidos. Y lo traigo a colación porque están haciendo un extraordinario papel en la Copa Mundo. Ahí tenemos a Mark Irwin de Estados Unidos. Esta información está toda extraída del Waterpolo Total, la página de internet que es la Biblia del waterpolo, y esa fotografía de Fit Frotu del waterpolo, de Total Waterpolo. Entonces, gracias a ellos, pues pues porque tenemos información, que es lo más importante. Bueno, otra noticia también, es una noticia un poco complicada, ¿no?
porque está aconteciendo lo que le ha pasado muchas selecciones del mundo, ¿no? Cuando sus jugadores se lesionan, pero como son profesionales, son pagos por las escuadras, ¿no? Por los equipos de cada país. Entonces resulta que hay una triste noticia con el jugador Nikola Jasic. Él es del equipo serbio, juega en el Nova Beograd de Serbia y pues está lesionado o tiene serias dolencias y no ha podido jugar con el equipo serbio. Recordemos que el Nova Beograd, su coach es Siko Gosic y el director es el Loban Soro, dos ex estrellas de Serbia en el waterpolo y pues realmente, digámoslo así que no lo prestaron a la selección serbia y ha hecho bastante falta porque pues Nikola es uno de las nuevas figuras de, de Serbia. Ya Dusan Savic está ya por los 32 años y se le nota ya cansado. Y entonces estos muchachos nuevos pues están retornando o están haciendo grande a Serbia. Pero en una entrevista que le dio Urok Stevanovic, el entrenador del equipo serbio, a Iván Kurstic, de la plataforma Total Waterpolo, dice que eso nunca había pasado, que un jugador pues no estuviera ahí en la selección. Pero recordemos que primero prima para el club la, la presencia de sus jugadores, ¿no? Pues ellos son los que les pagan, ¿no? No sé cómo sea ya el tema en Serbia, pero ya se ha visto en varias oportunidades en todos los deportes que, pues, desafortunadamente, pues no los prestan para preservarlos. Recordemos que el Nova Beograd tiene compromisos importantes con Champions League y está disputando los puestos de privilegio. Pues no sé hasta dónde. Pero esperemos que Nikola Jacic juegue con el equipo serbio y lo podamos ver en el Mundial. Bueno, mmm, División 2. Se está jugando en Otopeni, Rumania. La División 2 tiene a equipos como Alemania, Rumania, Malta, Ucrania y Gran Bretaña. Alemania va en el primer puesto con 9 puntos, 3 juegos, 3 ganados. Rumania va en el segundo lugar y Malta en el tercer lugar. Hasta el momento estos 3 equipos son los que digamos que pasarían a una segunda ronda. Ucrania también tiene 3 puntos y Gran Bretaña ya prácticamente se está despidiendo de la Copa Mundo División 2. Bueno, les recuerdo que Alternativa Deportes todos los sábados. Hoy estoy un poquito o bastante aquejado de problemas gripales. Los 2 días anteriores nos llovió en el complejo acuático y esto en esta ciudad, pues esto es complicadísimo lo de las inundaciones y pues eh, estoy a punta de antigripales, pero bueno, ahí le cumplo a toda la afición deportiva con esta información. Hoy no hay entrenamiento del equipo de Norte de Santander. Nos aprestamos para lo que va a ser los próximos juegos de entrenamiento, porque ya estamos a 2 meses prácticamente de lo que va a ser la presencia en prejuegos de Norte de Santander en lo que tiene que ver con waterpolo masculino, ¿no? Mayores. Femenino todavía no, tenemos que esperarnos hasta el 2027. Les recuerdo que estamos por la plataforma de Facebook con Polo Acuático Norte, Alternativa Deportes en YouTube. Necesito que me ayuden con su suscripción y seguramente estaremos con más información. Ahorita me estoy alistando ya para lo que va a ser la seguidilla de juegos de waterpolo de la Copa Mundo y los invito también para que estén muy pero muy pendientes.
Con la producción de Alternativa Deportes, su servidor y amigo Chucho Rangel los invita para mañana para mañana a ver a qué juegos hay. Sí, mañana hay, para que vean. Y el próximo sábado estaremos con más información de Alternativa Deportes. Su servidor y amigo Chucho Rangel les dice hasta pronto y que la pasen muy bien y se mejoren los que están enfermos, ¿no? Yo también. Chao. Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes.